Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Hoy debate parlamentario en nuestro programa con dos temas fundamentales en el orden del día, podríamos decir así. Hoy vamos a escuchar la opinión de Geroa Bai, Unión del Pueblo Navarro, Partido Socialista y EH Bildu acerca de un tema que preocupa en nuestro país, como es ese golpe policial hoy en Cataluña en contra del referéndum del 1 de octubre. Y si miramos a Navarra, seguimos también con preocupación toda la relación que se ha establecido entre Navarra y el Ministerio de Fomento en relación con el tren de alta velocidad. Abrimos así el debate acerca de estos dos asuntos en la agenda política de nuestro país. Y damos ya la bienvenida a nuestros invitados, en este caso en representación de EH Bildu. Hoy visita La Muga Mayorga Ramírez. Mayorga, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Bienvenido, gracias por estar en el programa. Abrimos también aquí curso político. Damos las buenas noches y el saludo a María Chivite en representación del Partido Socialista. María, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí de nuevo. Encantada. Temporada nueva y abrimos turno ahora para Geroa Bai con Koldo Martínez. ¿Qué tal, Koldo? Gabón. Estupendamente, encantado de volver aquí. Buenas noches y a ver lo que da el debate. Efectivamente, temas candentes, desde luego. Y hoy nos acompaña Javier Esparza en representación de Unión del Pueblo Navarro. Javier, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Un placer. Primera vez en este caso, en este debate parlamentario. Seguimos de cerca la situación de Cataluña, 22 registros, 14 detenidos, y así opina el Gobierno de Navarra. Escuchamos a su portavoz, María Solana. Desde primera hora se han producido registros en consellerías como la de Hacienda o Exteriores y se ha procedido a detenciones de personas con responsabilidades en la organización del referéndum. Decenas de catalanes han acudido a estas sedes para protestar por las actuaciones judiciales y policiales, imágenes que han elevado la preocupación del Ejecutivo foral. La respuesta policial que el gobierno de Rajoy está dando está generando esto mismo, una alarma, una preocupación enorme. También en esta institución que es Gobierno de Navarra, quiere Gobierno de Navarra trasladar un llamamiento ante esta situación a la calma, al diálogo y a la responsabilidad política. El Gobierno navarro ha pedido a las partes que se sienten a dialogar como pilar fundamental para la resolución de conflictos. Y en ese buscar salidas políticas, la premisa principal que entendemos no puede faltar en ningún proceso de este tipo, en ninguna situación de estas características, es el diálogo. Ya hemos dicho en alguna otra ocasión que creemos que ha adolecido de falta de diálogo este proceso. El Gobierno foral sigue con atención todos los movimientos que se producen, como el ofrecimiento de Podemos para organizar una asamblea de cargos públicos y pedir al Ejecutivo Central un referéndum pactado y con garantías. Y sin duda el debate político también se eleva de tensión en el Congreso de los Diputados. Le pido y le exijo que saque sus sucias manos de las instituciones catalanas. Mientras ustedes se salten la ley, mientras quieran pasar por encima de todos, pues peor para todos, señor Rufián. En el asunto del golpe secesionista en Cataluña, o se está en el ordenamiento jurídico o se está con los golpistas. Y mira con preocupación Navarra precisamente a la situación generada en Cataluña, ese clima de tensión política. Comenzamos con esa primera valoración, Mayorga Ramírez, acerca de las detenciones que se han practicado hoy por parte de la Guardia Civil, los registros y el futuro del referéndum del 1 de octubre. Bueno, pues realmente estamos nosotros alarmados, ¿no? Porque estamos de facto ante una situación de estado de excepción, donde las libertades democráticas básicas están siendo atropelladas, están siendo reprimidas mediante la Guardia Civil, mediante detenciones, mediante el registro de instituciones públicas, mediante la criminalización de la política, mediante intervenciones en periódicos. Por lo tanto, estamos asistiendo pues, a una debacle de lo que son los principios democráticos básicos en toda sociedad. Hay que tener en cuenta que mientras el Estado español, mientras España envía a la Guardia Civil, a la Policía Nacional,
lo que se está sucediendo en Cataluña es que hay un 75% de la población que cree y quiere ejercer su derecho a decidir, algo tan democrático como ir a una urna y depositar una papeleta. Y frente a algo tan democrático como es ir a una urna y depositar una papeleta, el Estado español y el Partido Popular nos está retrotrayendo a épocas prácticamente dictatoriales en las que los derechos básicos están siendo absolutamente ninguneados. Y en este sentido nosotros queremos hacer llegar nuestra solidaridad al pueblo catalán, al pueblo de Cataluña, a sus representantes políticos legítimos y todo nuestro apoyo para que sigan luchando y trabajando para que se imponga la democracia, la sinrazón del uso de la violencia del Estado para reprimir un derecho básico como es poder decidir legítimamente y libremente su futuro. Partido Socialista, María Chivite, ¿cómo se contemplan las imágenes de hoy, esos registros, esas detenciones y todo el proceso que veremos a ver cómo culmina el día 1 de octubre? Bueno, a mí me ha llamado la atención de las declaraciones de la portavoz del Gobierno, que solo ha echado la culpa, por decirlo de alguna manera, de esta situación al Gobierno de España, y no ha tenido en cuenta la actuación ilegal que está haciendo el Gobierno de Cataluña. Quiero decir que aquí no vale que solo unos tengan la culpa de esta situación, porque esto, nosotros ya lo veníamos advirtiendo como Partido Socialista, se iba a producir un choque de trenes que lo estamos viendo. Desde luego yo creo que la única vía posible es la vía del diálogo, y de ahí, bueno, pues por parte del Partido Socialista hemos hecho una propuesta en el Congreso de los Diputados, que es abrir una mesa para hablar de una modificación, finalmente, que supondrá una modificación de la Constitución, avanzando en más autogobierno y una reforma de la financiación también. Por lo tanto, yo le pediría al Gobierno de Cataluña que renunciara al referéndum, le pediría al Gobierno de España que se sentara a dialogar, porque lo que no puede ser es que sigamos poniendo encima de la mesa las cosas que nos separan y no las cosas que tenemos en común. Por lo tanto, yo creo que ese esfuerzo, la vía del diálogo, debemos seguir explorándola. El diálogo también era una de las palabras empleadas por la portavoz del Gobierno, María Solana. ¿Cómo se contempla o qué primera impresión, Koldo Martínez, se tiene después de lo acontecido hoy, como hecho puntual, pero de todo el proceso que nos está llevando, bueno, a un momento complicado, desde luego, en la relación bilateral Cataluña-España? Sí, bueno, nosotros tenemos la sensación de que, bueno, yo parto de que efectivamente encima de la mesa hay dos conceptos de democracia muy distintos. Dos conceptos de democracia, de lo que es la ley, muy distintos y muy enfrentados, como estamos viendo en Cataluña. Para algunos la democracia es que el pueblo, que la ciudadanía hable, y para otros democracia es que la ciudadanía hable, pero respetando pues unas leyes concretas. Unas leyes concretas que seguramente, y Cataluña lo está demostrando, pues en este momento no son muy adecuadas para la situación de Cataluña, ¿no? Otra pregunta que nosotros nos hacemos es, bueno, ¿a quién beneficia esta situación? El origen del problema, pues seguramente el origen está, o quizás antes, pero por lo menos a mí me gusta decir que el origen está en aquel cepillado del Estatut que se aprobó por mayoría en Cataluña, ¿no? Luego pues el Gobierno central se cepilló aquel Estatut y desde entonces la cosa ha ido de mal en peor. En este momento, ¿a quién beneficia esta situación? Beneficia al PP por un lado, pues que está haciendo gala de su nacionalismo español más radical y rancio, inamovible, y por otro lado, dentro de la esfera de los independentistas catalanes, pues seguramente también a quienes crean que de esta bronca van a sacar más beneficio. Pero desde luego nosotros creemos que no beneficia para nada a la ciudadanía de catalana. Y dicho esto, yo creo que también quiero añadir en el día de hoy que por la vía de la fuerza y de la imposición, lo único que el señor Rajoy está consiguiendo es demostrar que España hoy es un Estado fallido. Javier Esparza, desde Unión del Pueblo Navarro, ¿cómo se contempla esta situación? Se mira con cierta preocupación también desde Navarra, este brote soberanista, esta situación de confrontación entre miembros de una misma sociedad. ¿Cuál es la mirada? Con preocupación, sin ningún tipo de duda, y yo, discrepo. Yo creo que no beneficia absolutamente a nadie. No beneficia ni al Partido Popular, ni beneficia a los independentistas, y no beneficia al conjunto de los ciudadanos, que eso debiera ser lo más importante y en lo que debiéramos estar pensando. Aquí lo que hay es un gobierno, en este caso el catalán, que de manera unilateral y saltándose todas las leyes, cree que puede estar precisamente por encima de la ley y dice, pues que va a hacer un referéndum para declarar la independencia al día siguiente. Eso, pues no tiene ningún sentido. Y cuando se habla, en fin, pues y se habla por parte de H. Bildu, de que están alarmados, las libertades se ponen en cuestión, libertades básicas reprimidas,
Bueno, pues yo creo que no hay absolutamente nada de eso. Hay un Estado que lo que hace es que se cumpla la ley, como no puede ser de otra manera. Y hay una justicia que actúa, porque ni siquiera es el señor Rajoy. Es decir, los jueces, las instituciones del Estado tienen sus mecanismos y son los que han decidido, pues en este caso, pues hacer las intervenciones que se han realizado en la mañana de hoy. Y a mí, desde luego, y ya termino, en fin, pues que se hable de democracia, de libertad por parte de H. Bildu, con la trayectoria y con la historia que tiene, desde luego, en fin, me parece que clama al cielo. María Chivite. Yo ahí coincido con el señor Martínez que bueno, esto tiene su origen en el año 2006, se votó el Estatut catalán, fue refrendado por el Parlamento y en el año 2010 vino la resolución del Tribunal Constitucional y yo creo que a partir de ahí ninguno de los dos gobiernos, ni el gobierno catalán ni el gobierno español, ha sabido reconducir esta situación, ¿no? Quiero decir que nadie ha apostado por la vía del diálogo. Nosotros lo veníamos advirtiendo, esto va a acabar mal, va a haber un choque de trenes y claro, cuando el gobierno de Cataluña y las fuerzas que lo apoyan deciden de manera unilateral e ilegal montar un referéndum y de hecho han incumplido el Estatuto catalán, han incumplido la Constitución, han incumplido el reglamento del Parlamento. Quiero decir que no puede ser que estemos apoyando o que se esté apoyando desde determinadas fuerzas políticas la ilegalidad, porque al final las normas nos las hemos dado entre todos para convivir entre todos. Y entiendo que el Estado hace lo que tiene que hacer cuando alguien hace algo ilegal. Ahora, yo sí lo que le pido al Gobierno de España es proporcionalidad. Y me gustaría que esta escalada que estamos viviendo, porque es que tengo que decir una cosa, cuando a mí mis compañeros de Cataluña me cuentan lo que están sufriendo, carteles con sus fotos y con sus nombres, señalamiento público, ahora me acaban de decir que han tirado un ladrillo contra la sede del PSC, es que esto ya lo hemos vivido en Navarra, por determinados grupos, por cierto nacionalistas. Es que esto es lo que no puede ser, es que esta vía ya la debemos abandonar. Por lo tanto, yo apuesto por la vía del diálogo. Hay encima una propuesta que se renuncie al referéndum y creo que, bueno, pues que, como digo, hay cosas que tenemos en común, la mayoría de las fuerzas apuestan por el diálogo, pero lo que no puede ser es que las cosas ilegales estén respaldadas por fuerzas democráticas. Eso es lo que no puede ser. Señor Ramírez. Sí, lo que ocurre que aquí tenemos que hablar de democracia. Tenemos que hablar de democracia y los 14 detenidos, sí, déjeme terminar, y los 14 detenidos en este caso por la Guardia Civil y por las fuerzas de seguridad del Estado lo son por ser cargos públicos dimanados de una elección democrática, en unas elecciones democráticas que da un resultado que genera una mayoría y que efectivamente lo único que están haciendo es dar cauce a aquello que su ciudadanía le ha pedido y es que quiere ejercer el derecho a decidir. Mire, ¿qué es lo que tiene que hacer un territorio cuando en el 2010 ha recordado muy bien? La ciudadanía de Cataluña votó y votó mayoritariamente. Y entonces el presidente del gobierno del Estado español, el señor Zapatero, dijo la frase mágica: el Estado respetará lo que decida Cataluña. Llegó el señor Guerra con la famosa frase del cepillado y aquel estatut lo dejó en agua de borrajas. En 2014, déjeme terminar, en el año 2014 llevaron a cabo un referéndum. También fue sancionado y perseguido. En el año 2015 se producen unas elecciones al Parlamento de Cataluña y mayoritariamente da como resultado una mayoría que tiene como objetivo y como mandato de su ciudadanía el poder ejercer el derecho a decidir. Entre tanto, el Estado no ha hecho sino reprimir por todos los medios que tiene a su disposición ese derecho que legítimamente le corresponde al pueblo. Por lo tanto, cuando hablamos de legalidad y cuando hablamos de la situación actual, lo que estamos poniendo y se pone en cuestión es que es una falacia que en este Estado español todas las ideas sean defendibles y en el caso de articular una mayoría que se puedan sustanciar en una realidad. Y ese es el problema, que hay quienes quieren poder ejercer su derecho de voto y hay quienes están dispuestos a impedírselo mediante la Guardia Civil, mediante todos los medios que tengan a su alcance. Miren, es una transgresión de un derecho básico, el perseguir, y termino, señor Esparza, es una transgresión de un derecho básico en toda democracia, el requisar y perseguir digamos, carteles de contenido político. Es un atropello el intervenir en medios de comunicación. Resulta incompatible con la democracia que la Guardia Civil y las fuerzas de seguridad del Estado estén acosando y deteniendo y llevando a declarar a más de 700 alcaldes legítimamente elegidos. Por lo tanto, cuando hablamos de violencias, tenemos que hablar de todas, y por supuesto que Euskal Herria Bildu, y en cuanto a las trayectorias, yo creo que nadie podrá decir que la mía no ha sido estrictamente y siempre
muy vinculada No y hablo, con una personalizo, posición Mayorga, clara no en materia de personalizo, condena de toda la violencia, le digo que el que está ejerciendo en este momento la violencia política inaceptable desde la democracia es el Estado español a través de la Guardia Civil. Y eso hay que decirlo con claridad frente a las urnas. Mire, señor Ramírez, yo estoy hablando de H. Bildu y falacia sobre que se puedan defender las ideas. Precisamente aquí no se podían defender las ideas porque ustedes, su partido, señor Ramírez, yo no estoy personalizando en nadie, su partido apoyaba y hoy, eso no es cierto. hoy señor Ramírez, su partido hace homenajes a asesinos etarras cuando eso salen, no es cierto. cuando salen de eso la no es cárcel. cierto. Esa es la realidad. Eso no es cierto. Su partido EH Bildu que eso los no es trata cierto. como héroes. Que no es cierto. Esa es la verdad. Y las leyes hay que cumplirlas. Y lo que no podemos tener en Cataluña es un gobierno que piense que está por encima de la ley. Y con respecto al diálogo, pues claro que hay que dialogar. Yo no discuto. Hay que dialogar. Pero claro, habrá que dialogar con aquel que quiere dialogar. No se puede dialogar con aquel que quiere imponer. No se puede dialogar con aquel que se quiere saltar la ley. No se puede dialogar con aquel que unilateralmente decide hacer y generar esta confrontación. Con un 75% porque de la además, población detrás. porque es más, yo estoy convencido que está perfectamente estructurado, que está perfectamente organizado, que se ha querido buscar esta situación, que se ha llevado una hoja de ruta para precisamente estar hoy en la situación en la que estamos. Y eso se ha hecho, sí, porque a partir de ahí ¿sabe lo que pasará? A partir de ahí empezaremos a hablar de qué víctimas, qué pobres. Es lo mismo que ha pasado aquí, que es que ustedes, cuando había detenciones de miembros de una organización terrorista que se llama ETA, aquí no se condenaban, al contrario, a ver por qué se les detenía y se les defendía, eso es lo que hacían. Pues ahora vamos a ver lo mismo en otro escenario y lo vamos, no me estoy yendo. Que se está yendo absolutamente. Los escenarios que se están viviendo en Cataluña tienen mucho que ver con lo que se vivía en Navarra hace 25 años. Y afortunadamente, entonces podían estar vinculados justificadamente o no, porque aquí se han cerrado periódicos injustificadamente, aquí se han hecho muchas cosas injustificadamente, pero en estos momentos, déjame terminar. Cumplir la ley sea un fascista. En este momento, el que hace cumplir la ley no es un fascista, porque el que quiebra la democracia es el que no cumple la ley. Señora Ese es el que quiebra la democracia. En Cataluña nadie está ejerciendo la violencia, están ejerciendo la voluntad. ¿Se lo puedes decir a mis compañeros lo que están sufriendo? De acosos y señalamientos públicos y sus hijos en los colegios igual. Y a mí me parece mal todos los acosos que reciban todas las personas, como las familias de los 14 detenidos, de los trabajadores de los medios de comunicación, de las instituciones públicas, de los funcionarios, de los más de 700 alcaldes. Entonces, yo me solidarizo con todos ellos. Solidarícense ustedes también con ellos. Pero vamos a ver, al que no cumple la ley, ¿no? Con los 700. A los que no cumplen la ley no me solidarizo. El que no cumple la ley, pues nosotros sí. Lo que tiene que saber es que se va a actuar contra él. Bueno, seguimos. Adelante, diferentes interpretaciones claramente acerca de este proceso catalán. Señor Martínez, por supuesto, también quería introducir en el debate la decisión de tres grupos como Geroa Bai, Bildu y Podemos, que quieren una declaración en el Parlamento contra esa operación en Cataluña. Izquierda Esquerra plantea registra su propio texto. Apuntamos esto también, pero señor Martínez, adelante. Bueno, yo creo que estamos teniendo pues la representación de lo que puede estar pasando en estos momentos en Cataluña en esta mesa, ¿no? Todos hablamos de diálogo, pero ya veo cómo os habéis enfrentado entre los tres, o 2 y 1 y 1 y 2, en relación con lo que está pasando en Cataluña. Yo insisto, efectivamente la democracia es el imperio de la ley, pero cuando la ley no se ajusta, no se adecúa, se puede modificar. Cuando la ley no se adecúa, no se ajusta a una mayoría de la ciudadanía, esa ley no tiene sentido, esa ley no funciona. O cuando no me gusta. Yo lo único que quiero decir es que a Geroa Bai desde luego nos hubiera gustado que la consulta en Cataluña fuera pactada, hubiera sido pactada entre los dos gobiernos. Yo creo que no ha sido pactada, seguramente los dos han tenido mucho que ver, tanto los independentistas de Cataluña como el nacionalismo español, el gobierno nacionalista español del Partido Popular. Y lo que sí quiero decir, y aquí también, bueno, me hago mías las palabras de María, y creo que también Mayorga lo ha dicho, desde luego hay que respetar la libertad de expresión de todas y cada una de las personas y de todos y cada uno de los cargos municipales en concreto, por ejemplo, que es verdad que han sido señalados por alguna organización juvenil independentista. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, no estamos de acuerdo tampoco cómo vamos a estar con que se haya detenido a cargos políticos elegidos democráticamente por sus ciudadanos y que quieren dar respuesta a lo que sus ciudadanos y ciudadanas les están pidiendo. Y yo lo único que quiero decir es que nadie nos robe la democracia,
que nadie nos robe la democracia porque tiene un concepto muy cerrado de lo que es la democracia o porque tiene un concepto excesivamente amplio. Que nadie nos robe la democracia. Entonces vamos a ver. Hay que dialogar. Claro, está mal detener, está mal entrar y requisar las papeletas. Por lo tanto, el Estado, las instituciones del Estado, ¿qué alternativa les queda? Ver cómo se comete una ilegalidad, porque es lo que está ocurriendo en Cataluña, y quedarse de brazos cruzados. No, Javier. No, ningún gobernante puede hacer eso. Es decir, nadie que esté gobernando España, sea el partido que sea, da igual el partido que sea, puede permitir que de forma clara se esté vulnerando la ley y no se haga nada. Eso es lo que no puede ser. Lo que en una democracia no se puede permitir es que el gobierno del Estado, que es el responsable de lo que ocurre en ese Estado, haya estado de brazos cruzados esperando, y yo me atrevo a decir que deseando que se llegara a esa situación. Yo creo que eso no es bueno, así. yo respeto tu opinión, pero déjame que dé la mía. Yo creo que eso es lo que no se puede permitir. En este momento, ¿qué se puede hacer? No tengo ni idea. Pues seguir defendiendo el diálogo, la negociación, el acuerdo y el pacto. Ayer escuchamos al señor Iceta diciendo que empecinarse en el referéndum sería poner en peligro a Cataluña. Hombre, de hecho, la escalada que estamos viviendo está poniendo las cosas bastante feas, ¿no? Y lo que decía antes, lo que cuentan mis compañeros que están sufriendo allá, de acoso, de carteles con sus caras, de sus hijos en las escuelas, quiero decir, gente que solamente se ha mostrado políticamente en contra de una decisión ilegal. Yo creo que, bueno, pues el tema está pasando de castaño oscuro, pero yo me quería referir leyes que no parecen muy justas. Todas las leyes tienen mecanismos democráticos para poder cambiarse. Por lo tanto, creo que una actuación ilegal y al margen de la ley no contribuye al buen funcionamiento de la democracia. Sí, por lo tanto, la propuesta que nosotros tenemos encima de la mesa, que por cierto fue aprobada ayer en el Congreso de los Diputados, que se puede modificar, modernizar el Estado autonómico y que conllevará a una modificación, entendemos, de la Constitución española que deberá ser refrendada por todos los ciudadanos de este país, creo que esa es la única vía posible que hay en estos momentos. Bueno, yo no sé si es la única vía posible o no, pero yo también he hecho referencia al Estatut de Cataluña, aprobado y luego cepillado. También quiero hacer referencia a la Constitución del 78. La Constitución del 78 que instaura, bueno, pues un Estado sin reconocimiento de la diversidad nacional, de las diversas naciones que componen el Estado. El artículo 2 de la Constitución reconoce las distintas nacionalidades y lo pone en el artículo 2 de la Constitución. Regiones y nacionalidades, sí, las reconoce. Regiones y nacionalidades. Sí, regiones y nacionalidades, las reconoce, pero eso ha sido papel mojado. Eso ha sido papel mojado. Y por eso digo que la responsabilidad está en todos. No solo en los independentistas, seguramente no solo en el Partido Popular, pero en este momento yo, desde luego, a quien sí acuso de inmovilismo es al Partido Popular, que ha visto que todos los pasos que se estaban dando desde Cataluña... No se quiere sentar, y aquí el Partido Popular no ha tenido ninguna intención de sentarse en este debate. También quiero introducir otro asunto, además de ese 1-0, ¿no? Ese 1 de octubre, posibilidad o no de referéndum. ¿Qué pasa si Cataluña se independiza? Vamos a pensar también en esta posibilidad. Nadie ha contado las consecuencias. Nadie ha contado las consecuencias y desde luego nadie ha contado la verdad. Yo no creo que eso sea una realidad. Yo lo veo imposible. Porque, bueno, para eso hay unos mecanismos que desde luego en este momento no están funcionando. Quiero decir, al final aquí cualquier comunidad en un momento determinado puede sentirse de una determinada manera y puede plantear un proyecto político. Yo eso no lo discuto, pero hay una ley y hay una Constitución que tenemos que cumplir todos, y sobre Cataluña tendremos que decidir el conjunto de los españoles. Y esas leyes a veces efectivamente nos gustan o no, y hablábamos de la Constitución española. Y la Constitución española, y voy a poner un ejemplo que nos afecta a todos los navarros, tiene la transitoria cuarta, que fue una concesión al nacionalismo vasco y que a nosotros no nos gusta absolutamente nada. Y después de 40 años, esa transitoria cuarta sigue formando parte de la Constitución. Pero nosotros no nos hemos levantado en armas. Los catalanes tampoco, ¿eh? Los catalanes tampoco. Que va, ni más ni menos que han convocado un referéndum para el día siguiente ser independientes. No. Nosotros las leyes, nos gusten o no nos gusten, entendemos que hay que cumplirlas. Y hay que cumplirlas siempre, estando en el gobierno, estando en la oposición, siendo un ciudadano normal o teniendo un cargo político. Siempre hay que cumplirlas. Y cuando las leyes no se cumplen, pues obviamente el Estado tiene que actuar y las instituciones del Estado tienen que actuar, los jueces tienen que actuar y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen que actuar. Esa es la realidad.
Sí, bueno, yo creo que se da una confusión entre lo que es la legitimidad de la ley. En el Estado franquista también había leyes y no por eso pues estaban legitimadas desde un punto de vista de la justicia democrática, ¿no? Yo creo que no es un problema de ley. Estás poniendo en cuestión la legitimidad de la Constitución. Déjame terminar. Claro, yo creo que estás poniendo en cuestión las leyes que tenemos la falta de legitimidad de la Constitución, la falta de legitimidad del Estatuto, la falta de legitimidad del reglamento catalán, que es todo esto lo que no han cumplido. Lo único que tiene legitimidad es lo que opinan estos señores. No, pero bueno, pero igual hasta me dejáis exponerlo. Adelante, Yo se dice, no, es que hay un problema con la Constitución, que eso es ilegal, que dice que eso es ilegal. Fíjense, en Escocia y el Reino Unido, ¿tiene Constitución? Ni siquiera la tiene. Porque no les hace falta. Porque no estamos hablando de leyes, estamos hablando de voluntades y de voluntades políticas y convicciones democráticas. A mí me parece muy correcto y adecuado ver pues, que Geroa Bai pues, templa y se sitúa a la equidistancia y de alguna forma pues, no quiere pues, respaldar a aquellos que lideran. Las declaraciones de la portavoz me han parecido bien claras de parte de quien está. Bueno, si me dejan terminar, y me parece legítima también que ahora el Partido Socialista se dé cuenta de que era necesario el diálogo político y plantee soluciones. Y me parece también que por otro lado vemos a Unión del Pueblo Navarro alineado absolutamente con el Partido Popular. También hubo una votación ayer en el Congreso donde no hubo la unanimidad entre Unión del Pueblo Navarro, Partido Socialista y el Partido Popular. Hubo una votación diferenciada. Por lo tanto, a mí me parecen legítimas todas las opciones. Pero quiero insistir, aquí no es un problema de legalidad. Si se quiere, se puede. Como se ha podido en Escocia, como se ha podido en todos los estados nuevos que se han construido en Europa con absoluta normalidad en los últimos años. Por lo tanto, lo que no puede ser excusa es cuando desde Cataluña, desde el año 2010, están reivindicando poder ejercer el derecho que demanda el 75% de su población. Los dirigentes y representantes políticos tienen una diatriba. Responder a aquellos que les han votado y la voluntad de su pueblo o a tenerse sumisos a la imposición de un Estado que se niega. Y entonces, ante esa circunstancia, nosotros desde H. Bildu lo tenemos claro. Y lo decimos con rotundidad, apoyamos sin fisuras por nuestras convicciones democráticas y pedimos además a las formaciones políticas que se sitúen en esa clave la iniciativa que están llevando, porque en realidad estamos hablando de una lid, de una guerra entre la democracia y la imposición de un Estado que quiere soplar a una sociedad. Es normal que ustedes defiendan saltarse la ley, porque se la han saltado toda la vida. Llevan 40 años saltándose la ley, señor Ramírez. Su partido, su formación política. No es así, porque sí, amedrentando a la gente en Navarra, a las otras formaciones políticas. ¿Por qué no estamos en la cárcel? Y amenazando. Y ahora habla de diálogo. No, porque somos perfectamente legales. Yo no he estado nunca ilegalizado, señor Esparza. Yo no he estado nunca ilegalizado. Afortunadamente, además, porque el Estado de Derecho actuó. Señor Ramírez y señora Chivite. Yo coincido contigo. Si se quiere, se puede. Lo que pasa es que unos han optado por una vía ilegal y nosotros optamos por una vía legal. Y la vía legal es sentarse en el Congreso de los Diputados a hablar de la modificación. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no antes? ¿Y por qué no respetar la voluntad de la ciudadanía catalana en el 2010? Y luego decías tú, hacías referencia al Reino Unido. No tiene constitución, el tal, pueden hacer el referéndum. Con absoluta normalidad. Yo si quieres te repaso los artículos de las distintas constituciones de distintos países de la Unión Europea y te puedo leer la Constitución de Francia, su artículo 89. Ningún procedimiento de revisión puede ser iniciado cuando se refiere a la integridad del territorio, la Constitución de Alemania, la Constitución de Noruega, la Constitución de Bulgaria, la Constitución de Suiza. Ninguna Constitución de ningún país europeo permite hacer un referéndum. Ninguna. Si hay voluntad política, se puede. Se ha podido en Canadá. Y claro que se puede. Se puede modificando la Constitución. Si hay voluntad política. Si hay voluntad política, se puede, pero no. Y cuando no la hay, ¿qué le queda a un pueblo? Cuando no la hay, ¿qué le queda a un pueblo? Buscar los apoyos. Claro. El apoyo de su gente. Buscar los apoyos. Es que se puede modificar, pero por la vía de la legalidad. Lo que estáis proponiendo es por la vía de la legalidad. Sea sumisa y acate. No, por la vía de la legalidad. Por la vía de la legalidad. Porque se puede, pero por la vía de la legalidad. Señora Chivite, señor Ramírez, vemos la postura de Geroa Bai. Le comentaba el señor Ramírez al señor Martínez que quizá Geroa Bai esgrime argumentos con cierta tibieza en relación con Cataluña. ¿Hemos entendido bien así? A pesar de esas afirmaciones del señor Ramírez, quiero decirle al señor Esparza que Bildu no lleva 40 años haciendo no sé qué, porque Bildu no tiene 40 años. En detalle Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, ANV, en fin, se han ido cambiando de nombres, ¿verdad? En estos últimos 40 años. Señor Esparza, que los de su ideología política también han cambiado mucho de nombres. Nosotros llevamos 38 años. Sí, sí.
UPN. He dicho los de su ideología política. UPN 38. Los de su ideología política. Lo que usted le achaca al señor Ramírez, le podría achacar yo a usted, no lo voy a hacer. Gracias, de nada. Y respecto a la tibieza, Mayorga, pues que, no, es que tú has acusado a Geroa Bai de tibieza en esta postura, en este problema. Nosotros no tenemos ninguna tibieza en este problema. Nosotros hemos dicho por activa y por pasiva que no deseamos la situación que en estos momentos está viviendo Cataluña para Navarra. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Y que nos mojaríamos y nos meteríamos hasta las cachas para llegar a una solución negociada, dialogada y consensuada. Nosotros también. Bien. ¿Legal? Nosotros también. Esa es la pregunta, ¿es legal? Dialogada, negociada y consensuada. Cuando la ley no se acomoda, no se ajusta, no se adecúa a lo que la ciudadanía quiere, efectivamente se puede cambiar. Pero yo también recuerdo cuando, por ejemplo, el señor Ibarretxe fue con su estatuto al Congreso de los Diputados y allí se le impuso ese rodillo nacionalista español. Quiero decir, por lo tanto, hay que tener todo en cuenta. Hay que tener todo en cuenta. Y menos mal, señor Martínez, porque Ibarretxe duró al frente del PNV lo que duró, porque la vía Ibarretxe la descartó su propio partido. La descartó su propio partido. Bien, puede ser. Porque lo pagó en las urnas, además, lo pagó en las urnas. Sí, no voy a entrar en este tema, pero lo cierto es que el señor Ibarretxe fue a Madrid y en el Congreso de los Diputados también se lo cepillaron, al igual que el Tribunal Constitucional se cepilló el Estatuto de Cataluña. Y esas son formas en las que no se debe funcionar. Si queremos hacer algo positivo entre todas y todos. Pero dentro del marco de la legalidad, que la propia ley se puede cambiar. Y eso es, esa posición es la que le falta tanto a la portavoz del Gobierno como a... Yo creo que quedan claras las posturas por la vía de la legalidad, con cambios en la Constitución o a través de otras vías. Lo dejamos ahí, así está el panorama en Navarra, las distintas fuerzas del arco parlamentario con distintas visiones acerca de esta situación de secesionismo en Cataluña. Vamos a hacer una breve pausa y luego seguimos con otro de los temas que forman parte de la agenda política de nuestra comunidad y que tiene que ver con el corredor del tren de alta velocidad y las diferencias que se mantienen entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno de Navarra, en este caso con el vicepresidente de Desarrollo Económico, Manuel Ayerdi, a la cabeza. Enseguida lo vemos.